El Campamento contra las cenizas en Peñuelas y Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia presentan Agenda Ambiental, un espacio educativo y de diálogo sobre temas ambientales, crisis climática, organización y lucha colectiva y las acciones que grupos sociales realizan para proteger, conservar y restaurar el entorno natural y nuestras comunidades. Y ahora comienza Agenda Ambiental. Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan una vez más aquí en este programa de Agenda Ambiental. Hoy sábado 10 de junio de 2023. Estamos a través de esta emisora WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM y también a través de nuestra página de Agenda Ambiental PR en Facebook. Estamos transmitiendo también por Facebook Live, así que nos pueden ver también a través de la página de Facebook. Hoy estamos en nuestro programa número 22 de esta segunda temporada de Agenda Ambiental y para nosotros siempre fue importante traer todos estos temas que hemos estado discutiendo con ustedes a través de todos estos meses. Ya desde el año pasado, en septiembre, comenzó Agenda Ambiental y agradecemos siempre el apoyo de las personas que se conectan en Facebook. Durante la semana nos envían información. Nos encontramos a veces en distintos sitios. Tuve la experiencia la semana pasada, estuve en Guánica viendo un asunto de la contaminación de allí en Guánica y un hermano se acerca a nosotros y dice, mira, pero tú eres del programa de Agenda Ambiental. Y yo, sí, no, es que esa voz me parece conocida, que conocen a uno por la voz. Así que agradecemos el apoyo que ha tenido la Agenda Ambiental en este programa. Y hoy con nosotros tenemos aquí a nuestro hermano Nuevo Díaz, directamente desde el pueblo de Valiente, Nuevo Díaz, de allá de Peñuela. Desde la capital de Peñuela, el barrio Seboruco. Un saludo a los que nos están escuchando allá en el barrio Seboruco de Peñuela. Y buenos días a ti, Víctor, y buenos días a toda esa gente buena que nos está escuchando alrededor de la isla y que nos han manifestado tantas muestras de cariño. Muchas felicitaciones por el programa. El programa es de ustedes, es para las comunidades, es para los que luchan día a día por salvaguardar, ¿no?, la integridad de este pedacito de tierra que nos tocó nacer, nuestro Puerto Rico bello. Así mismo es. Hoy nosotros tenemos un programa especial. Ahorita vamos a mencionar a quién vamos a estar entrevistando, que ya lo hemos estado anunciando durante la semana. Pero primero queremos aprovechar estos minutos antes, comenzando el programa, para mencionar 3 asuntos ambientales que me parece que son importantes para el pueblo de Puerto Rico. Algunos de ellos son asuntos regionales o de un pueblo especial. Otro tiene que ver con, ¿verdad?, cómo nos afecta a todos como país. Y yo quisiera primero aprovechar para hablar de algo que está pasando en Trujillo Alto. La semana pasada tuvimos una persona de allí de Trujillo Alto, nos advirtió, nos alertó de que en el expreso de Trujillo Alto, que lleva el nombre de Manuel Rivera Morales, es la PR 181, había unos árboles que se marcaron con un spray rojo, y tenían una C y una numeración. Eran más de 30 árboles que estaban marcados y después recibimos también a través de correo electrónico otras personas que también vieron el asunto y el temor de que esos árboles fueran a ser cortados, deforestados del área. Y nosotros comenzamos rápidamente a buscar información. Fuimos a la autoridad de carretera, llamamos y fuimos a la autoridad de carretera. Allí hablamos con la oficina de estudios ambientales, con la señora Carmen Albert. También estuvimos hablando allí en la autoridad de carretera con el ayudante especial del director ejecutivo de la ACT, Joel Acevedo Maldonado. También fuimos a la oficina de asesores de administración de propiedades, hablamos con el señor Alvin Díaz, y también fuimos a la oficina regional de San Juan del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Allí hablamos con la agrónoma Ana Feliciano y todos ellos nos aseguraron a nosotros que no existe, en este momento no existe un proyecto. La autoridad de carreteras no tiene un proyecto allí. Todos ellos estaban extrañados con las marcas que tienen los árboles, porque ellos nos dicen que esa no es la forma que la agencia marca árbol, ¿verdad? En otros proyectos, que ellos utilizan una cinta, no utilizan estas marcas. También fuimos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Allá tuvimos una conversación con el personal de Secretaría de Recursos Naturales y del Cuerpo de Vigilantes, y también ellos desconocen qué es lo que está pasando con estos árboles. Así que hay como que un gran misterio
de quién finalmente marcó estos árboles que están en la isleta que divide ¿verdad? El expreso. Y me parece que es importante, nosotros que estamos, ¿verdad? en estas semanas en una ola de calor intenso, y cómo es posible que alguien esté pensando cortar esos árboles si al fin y al cabo las marcas que tienen los árboles es para cortar los mismos. Tenemos que seguir investigando. Esta semana vamos a hacer otras llamadas y estamos alertando y a las personas que transitan por el expreso de Trujillo Alto y las personas que viven cerca de allí, hay que estar pendientes porque no podemos permitir que árboles que están sanos, esa es otra cosa, no son árboles que y tampoco representan peligro. Hay otras isletas con árboles cercanos que no están marcados. O sea, es un misterio qué es lo que está pasando y si es que hay alguna organización que esté haciendo un estudio con esos árboles, que lo diga, porque ¿verdad? Esto es un asunto que ya llevaba casi 2 semanas discutiéndose a través de las redes, así que vamos a estar pendientes. Yo creo que eso es un tema importantísimo, especialmente para las personas que pasan por allí. Víctor, y es importantísimo también traer esto en el marco donde hemos tenido, por primera vez yo creo que en la historia de Puerto Rico, constantes advertencias por la amenaza de ondas de calor. Correcto. El efecto de los árboles, especialmente las carreteras y demás, y la sombra, baja la temperatura, ¿no? Y estamos en cuadros donde sobrepasa los 110 grados, especialmente en el área norte y en el área metropolitana. Así que esto es más que importantísimo, el salvaguardar, ¿no?, la integridad de estas áreas que todavía se mantienen verdes bajo sombra. No lo creo que también quiere compartir algo con nosotros. Sí, mira, Víctor, y amigos que nos están escuchando, nos están viendo a través del Facebook Live, es las expresiones de la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, que ella descartó designar a alguna agencia del gobierno estatal la responsabilidad de controlar los $1,000 millones que están asignados para paneles solares y baterías de almacenamiento en techos de residencias de personas de bajos recursos y o con discapacitación, ¿no? Esto aquí en Puerto Rico es importantísimo. Estas expresiones vienen ante una carta que le enviara el representante, ¿verdad?, Grijalva, junto a otros representantes, donde precisamente le está presentando la preocupación que tienen ellos sobre cómo el gobierno de Puerto Rico manejaría estos fondos por las experiencias que ya hubo con el huracán María, donde mucha de la asignación de dinero que llegó para atender la emergencia no llegó a la gente que la necesitaba, al punto que estamos que tanto fue la FEMA y el gobierno de Puerto Rico permitieron que todavía hay gente que tienen toldos azules, desde el huracán María, no desde Fiona, desde el huracán María e Irma, o sea, y de los terremotos ni se diga, y es por eso que es importantísimo esto, ¿no? Ellos recalcan, ¿no?, que las principales razones por las que el Departamento de Energía fue designado para la agencia para implementar el programa fue porque los miembros del Congreso y las partes interesadas en Puerto Rico estaban decididas a asegurar que el financiamiento evite que las agencias estatales y federales, como fue FENA, como acabo de decir, asociada con los grandes retrasos que hubo para la repartición de la ayuda, ¿no?, vayan a volver a tener a sus manos una cantidad sustancial de dinero, que son $1,000 millones para la cuestión de la reconstrucción del sistema eléctrico y la recuperación y la modernización, ¿no? Esta, ¿verdad?, carta de Grijalva fue también suscrita por los demócratas Nidia Velázquez, de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, también de Nueva York, Darren Soto, de Florida, el senador demócrata Robert Menéndez, de Nueva Jersey, y el congresista demócrata Jesús Chuy García, de Illinois. Una cosa importante sobre esa noticia es que, y aquí hablamos, cuando la Secretaría del Departamento de Energía visitó varias comunidades, entre ellas estuvo en el Coquí, en Salinas, y una petición o solicitud que hacían todas las comunidades, y creo que cuando visitó Casa Pueblo también hubo esa solicitud de que esos fondos no fueran a través del gobierno. Y aquí lo que vemos es que hay una desconfianza total. Ya no la desconfianza es solamente del pueblo, de la gente, de las comunidades en el gobierno, sino que también vemos como las agencias federales y los congresistas también desconfían del gobierno de Puerto Rico en estos momentos y no quieren que toquen ese dinero
porque, ¿verdad?, pueden terminar desapareciendo algunos de ellos y utilizando de forma incorrecta. Y esta es solamente una asignación que hay de 1.000 millones para trabajar en la cuestión de que la gente pueda tener, ¿no?, su energía, ¿verdad? Las placas solares, también está otro balcero de millones de pesos que está destinado para la reconstrucción del sistema eléctrico, y que hay un pleito que ya lo tocamos aquí en el programa. Correcto. O sea que son varias cosas que están corriendo alrededor de estas asignaciones de dinero que vienen para Puerto Rico, y la vergüenza de que el gobierno de Puerto Rico no tenga la capacidad de administrar ese dinero, y que peor aún, que le llegue la ayuda a quienes en verdad lo necesitan. Así es. Y hay otro tema rapidito, ¿verdad?, como varios segundos, que nos gustaría solamente mencionar y que posiblemente en el próximo programa vamos a estar tocando, y creo que tiene que ver con algo que está pasando en Utuado, Noro. Sí, ¿qué es lo que está pasando allí? Pues mira, acabamos de recibir esta madrugada, ¿no?, unas fotos que a nosotros nos llenó de mucha preocupación, y es en el pueblo de Utuado, en el área de Río, en el área de los Baños Guarionex, donde rompieron unas rocas que tienen petroglifos para establecer algún tipo de sistema de anclaje. Esto está bajo investigación, porque para los efectos del recurso natural como tal es un impacto significativo, porque conllevó la utilización de maquinaria y demás para hacer este trabajo, ¿no?, de tipo de herramientas. Pero desde el punto de vista de la preservación de nuestro patrimonio cultural, estamos hablando de que esto lo hicieron literalmente a pies de un área donde hay petroglifos con alto valor arqueológico. O sea que esto es una cosa que llora ante los ojos de Dios, y vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia. La semana que viene vamos a ver si tenemos aquí a nuestra amiga Astrid, la legisladora del Partido Independiente allá en Utuado, para que nos hable sobre este asunto, porque yo creo que es importante, ¿verdad? Si queremos cuidar las personas que hacen ese tipo de daño, definitivamente no se les puede, ¿verdad?, hay que señalarla y hay que procesarla, porque es importante. Uno no va a otros países a destruir sitios tan importantes como estos, así que también tenemos que cuidarlo aquí en Puerto Rico. Bueno, hoy en la agenda tenemos un programa súper especial. Vamos a estar dialogando a través de la línea telefónica con el ex senador y actual secretario general del Partido Independiente Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez. Con él vamos a dialogar sobre, yo le digo, la peregrinación que ha estado haciendo Juan a través de comunidades, escuelas, universidades en Puerto Rico y en Estados Unidos, su experiencia con los temas ambientales en el Senado y cuál es su análisis de lo que está pasando en Puerto Rico con distintos temas ambientales y la crisis climática. De todo eso y otras cosas vamos a estar hablando con Juan Dalmau Ramírez en unos minutos. Primero vamos a hacer una pausa y regresamos ya mismito aquí en Agenda Ambiental. Para AES, parte de Peñuelas en Puerto Rico, ante toda la ceniza en mi pueblo peñolano, quiero brindar mi mano en contra de la injusticia y no... Bueno, y regresamos aquí a nuestro programa en Agenda Ambiental. Enviamos rapidito un saludo primero a nuestra querida hermanita Ani Hernández de allá de Peñuelas, que estuvo de cumpleaños, creo que fue ayer o antes de ayer. Así que felicidades a Ani. Y tenemos por ahí, Besaida está conectada, Janet Albino de Peñuela y Junito Rodríguez de allá del barrio Indio, sector San Germán en Guayanilla, que también están conectados con nuestro programa. Así que gracias a todos ellos por estar acompañándonos. Y como les decía ahorita, que vamos a tener un programa especial, tenemos a través de la línea telefónica a nuestro amigo Juan Dalmau Ramírez, a quien le damos un saludo, ¿verdad? Y buenos días, Juan, ¿cómo estamos? Los que nos están escuchando y transmitiendo, un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy. Qué bueno, Juan. Mira, nada, queríamos conversar contigo, ¿verdad? Varios temas que yo creo que son bien importantes. Y vamos a empezar por este. Sabemos que tu periodo de descanso después de las elecciones fue muy corto y que has continuado visitando comunidades, jóvenes, participando en actividades y manifestaciones en apoyo a distintas luchas. Estás en los medios, has viajado hasta Estados Unidos a tener reuniones importantes en universidades con la diáspora y con congresistas, y quería que nos contaras un poco de esa experiencia que te has encontrado y que has tenido tanto contacto con tantas personas, y queríamos que nos contara un poco en esto que yo le llamo esa peregrinación que has tenido durante estos años después de las elecciones. Pues mira, Víctor, déjame decirte que después de las elecciones y de un resultado electoral histórico, después de todo, el PIB es el primer partido que, siendo un partido existente de una elección a otra, crece 7 veces lo que había obtenido en elecciones anteriores, obteniendo un 14% del apoyo electoral.
y que fue un apoyo electoral no solamente histórico, sino que además, histórico desde el punto de vista de la cantidad de votos, sino que además histórico porque obviamente no solamente del independentismo, sino de personas que sin ser independentistas, ¿verdad?, rompieron con los prejuicios históricos de que si usted no es independentista no vota por un candidato independentista o no vota por el proyecto que nosotros presentamos de Patria Nueva. Y eso es un paso determinante en la dirección de transformar a Puerto Rico. Así que yo sentí una responsabilidad enorme que ante ese paso histórico que dio el electorado y de ese apoyo que yo asumí con mucha humildad, también lo asumí con mucha responsabilidad y entendí que yo no podía hacer mis maletas e irme a mi casa, ¿verdad? Tenía que continuar con un esfuerzo enorme, visitando todos los pueblos, visitando escuelas superiores, universidades, reuniéndome con organizaciones no gubernamentales de base, tanto en el tema ambiental, comunitario, sindical, educativo, entre tantas otras. Y como señala, pues también con un esfuerzo en lo que han sido conferencias en universidades en los Estados Unidos, reuniones con organizaciones en la diáspora, lo que han sido reuniones en el Congreso. Y francamente, si yo fuera a resumirte cuál ha sido mi experiencia, es que no solamente es otro Puerto Rico en términos de la actitud y la sed de cambio que existe en el país, sino que además he notado que también ha habido una gran conciencia fuera de Puerto Rico en términos de ver que nuestros sí tienen soluciones inmediatas, muchos de ellos, pero también hay un problema que es telón de fondo, que es el problema de nuestra condición de subordinación política que nos impide tanto un desarrollo económico autosostenido como integrarnos al mundo, como tener oportunidades de tratados de amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero también abrirnos hacia lo que son economías globales y tratados de intercambios culturales, sociales, políticos, entre tantos otros. Así que yo puedo transicionando como pueblo, pero al mismo tiempo en sintonía con lo que hay en la actitud tanto en los Estados Unidos como incluso en las actividades que he tenido por invitación a foros internacionales. Así que yo me siento esperanzado y me siento además muy optimista de que este proceso va a rendir el fruto que aspiramos, que es que en estas próximas elecciones Puerto Rico dará un vuelco para derrotar la tiranía del bipartidismo que esas lluvias trajeron estos lodos y poder levantarnos y tener el país que merece Puerto Rico. Sí, Juan, y en términos específicos, ¿verdad?, de lo que está pasando con el ambiente, la crisis climática en nuestro país, ¿cómo evalúas tú lo que está pasando actualmente en nuestra isla con estos temas del ambiente y la crisis climática? Y en especial, ¿cómo ves la reacción que ha tenido el gobierno y la agencia ante tantos asuntos importantes que se han discutido y que desde el PIB, junto con otras tantas organizaciones, durante años hemos estado trayendo a la palestra pública y que hemos estado defendiendo y luchando por eso? ¿Cómo tú analizas en términos ambientales lo que está pasando en Puerto Rico? Mira, yo creo que el tema ambiental es un tema que ha sido punta de lanza de la organización comunitaria que tan importante es. Yo creo que ha habido dos temas. Uno, que es uno más reciente, que es el tema del desplazamiento de comunidades por medio de los beneficios que le da la Ley 22 y es un beneficio contributivo que basta con que usted sea extranjero, compra una propiedad en Puerto Rico y se le otorgan todas las exenciones contributivas habidas y por haber, pero si usted es puertorriqueño y compra una propiedad en Puerto Rico, entonces le imponen todas las contribuciones habidas y por haber. Y eso ha ayudado a que comunidades se organicen, pero el tema ambiental por años ha sido la punta de lanza de la organización comunitaria. Y eso, y tengo que decirlo, eso un ejemplo a seguir ha sido el trabajo que se ha hecho en Peñuelas, porque Peñuelas ha sido tratado por el gobierno como el depósito de los desperdicios ambientales en Puerto Rico, sus luchas comunitarias contra las petroquímicas, posteriormente contra el tema de las cenizas, lo que fue el gasoducto del sur, lo que fue el tema de incluso intentar hacer una especie de gravero en la zona precisamente que ya estaba impactada por las cenizas. Peñuelas ha sido un referente para muchas otras comunidades que cuando estaba el tema de las cenizas, pues se organizaron en el tema de, por ejemplo, en Humacao, en el tema, por ejemplo, del gasoducto del sur, luego
el apoyo que dio el sur a evitar que entonces fuera el gasoducto del norte, lo que hemos visto recientemente con el tema de Aguadilla y la Cueva de las Golondrinas, la intención de colocar antenas en áreas como Aguada, Las Piedras, por mencionar esos ejemplos. Eso demuestra que esa lucha consecuente que antes el PIB y organizaciones de base ambiental eran una voz en el desierto, ha tenido una enorme resonancia y desafortunadamente se ha tenido que enfrentar Puerto Rico a que lo que se anticipó hace décadas, abuso ambiental, ahora se ha convertido en una realidad no solo en Puerto Rico, en una realidad global. Y es el hecho de que Puerto Rico, siendo territorialmente un archipiélago, bueno, pues en la medida en que seamos más irresponsables, y me refiero a los gobiernos de turno, más irresponsables al momento del uso y el abuso de nuestros recursos naturales y ambientales, en esa medida en mayor precariedad estamos, porque territorialmente nosotros no somos un continente, somos un país rodeado de agua, tenemos una zona del litoral muy amplia y que por lo tanto tenemos la responsabilidad de protegerla. El gobierno ha servido en eso como un guardaespaldas de intereses económicos, que aquí falsamente se le llaman desarrolladores, para usar una palabra bonita, a quienes son realmente explotadores, porque lo que utilizan es el poder del dinero para explotar zonas que deberían ser protegidas ambientalmente, no porque eso se trate de que uno quiere ver un árbol bonito, eso tiene su valor, pero es porque la seguridad, la salud, la calidad de vida de los puertorriqueños depende de tener una política ecológica ambiental responsable. Y los gobiernos de turno han servido de guardaespaldas. Yo te voy a hacer una anécdota de mi experiencia cuando yo fui senador. Nosotros en el cuatrienio pasado presentamos legislación, presentamos la ley de costas, presentamos las medidas relacionadas al medio ambiente, particularmente el tema de Peñuela, el depósito de ceniza, la idea de que había una empresa carbonera que estaba en lugar de sacando las cenizas de Puerto Rico, sembrándolas en suelo puertorriqueño. Y en ese proceso yo me di cuenta de cómo ese poder económico es un poder económico que tiene tentáculos muy poderosos en la Asamblea Legislativa. En el tema de las cenizas era demasiado. Se utilizó una medida legislativa que habíamos presentado nosotros, la presentaron bajo la delegación en aquel momento de la mayoría del PNP, pero en sus definiciones desnaturalizaron el proyecto para permitir que el agregado de ceniza sí pudiera ser colocado en los vertederos en Puerto Rico, que era el interés de la empresa carbonera AES. Y por lo tanto lograron que la mayoría del PNP colocara un lenguaje que permitiera que eso sucediera. Tú recordarás, Víctor, porque estabas conmigo en el hemiciclo, el día que yo logré que se enmendara ese proyecto en lo que llaman el floor, ¿verdad? En el momento del debate, en el hemiciclo, logramos que se quitara el lenguaje del agregado de ceniza y de una manera, en último momento, un legislador se levantó, un legislador que no es ni de la zona sur, era un legislador de Arecibo, me parece que era, y presentó una moción para que se dejara sin efecto la enmienda que habían aprobado hace unos minutos y que habíamos presentado nosotros para garantizar que no se depositaran los agregados de ceniza. Y fue porque tú recordarás que un delegado de Fortaleza, que ahora se la pasa por ahí como un supuesto analista radial, bueno, pues ese fue y le habló, le pasó el papelito para que presentara de Fortaleza, ese emisario de Fortaleza, el licenciado Ramón Rosario, tenía intereses vinculados a su práctica privada con AES. Ese es un ejemplo crudo, contundente de lo que nosotros pudimos ver allí. Ocurrió igualmente, por ejemplo, mi experiencia con el tema del proyecto de la moratoria en la construcción en la zona costera en Puerto Rico. Eso se presentó el cuatrienio pasado. María de Lourdes, al igual que el cuatrienio pasado, en este cuatrienio, ese es un proyecto que tiene informe positivo de la comisión con respecto a lo que debe ser esa moratoria en la construcción, y sin embargo, en el cuatrienio pasado, recordarás, no se llevó a votación
y aunque estaba en lista para ser considerado, lo dejaron en asuntos pendientes. Y lo dejaron en asuntos pendientes. Luego vimos cuando en las redes sociales salió una foto del portavoz del PNP reunido con uno de esos explotadores, por no decir de desarrolladores, un gran empresario de la construcción hotelera, que estaba reunido con el portavoz y evidentemente pues había hecho su cabildeo para evitar que esa medida se aprobara. Así que las comunidades han tenido que enfrentar una desproporción de lo que son las fuerzas de los intereses económicos, que poco importa el medio ambiente porque piensan que el que venga atrás que arree después de que ellos llenen sus bolsillos. Y entonces el gran pueblo que sufrimos lo que son las consecuencias adversas de esa explotación ambiental, lo que son las comunidades cercanas a lo que es la empresa carbonera AES, lo que es la zona de Peñuelas con el depósito de ceniza, lo que son las zonas del litoral que están amenazadas con la construcción desmedida en áreas que deben ser protegidas. Así que yo creo que en eso el país tiene que luchas que no solamente buscan proteger la calidad de vida y la salud, pero además como ejemplo de organización comunitaria en tantos otros retos que se enfrentan, ¿verdad? Por distintas comunidades con distintas amenazas de parte del gobierno. Y Juan, quería añadir un poco a esa anécdota que tú haces de lo que pasó en la sesión con el proyecto para prohibir el depósito de cenizas, cuando mencionas a Ramón Rosario que llegó a Fortaleza habiendo estado trabajando con el vertedero de Easy Waste, que era el que recibía la ceniza, y allí también estaba el licenciado Orona, que había sido del bufete de abogados de AES. Así que para que tú veas cómo... todos estaban empatados con los intereses económicos que querían evitar la prohibición del depósito de cenizas. Tienes toda la razón. Esa es la explicación con precisión de los intereses que estaban detrás de esa movida que se hizo en último minuto allí en el hemiciclo. Y lamentablemente aprobaron en ese momento ese proyecto, todo el mundo creyendo que habían hecho lo mejor, que se iba a parar el depósito de ceniza, y 2 semanas después de que el gobernador, yo todavía tengo esa foto guardadita por ahí, está Ricardo Rosselló con Larry Seyhammer, con el senador amigo de Nolo, Nelson Cruz, Tania Vázquez, ellos contentísimos porque estaban firmando la ley, y 2 semanas después llegaron los camiones allí a Peñuela y nunca vimos a Nelson Cruz ni a Larry Seyhammer por allí. Bueno, déjame decirte más, aprovechando, porque esto es un espacio para la reflexión de quienes nos escuchan. Quienes nos escuchan sabrán, cuando yo digo que el gobierno sirve de guardaespaldas de intereses económicos, en Puerto Rico tenemos un problema de seguridad pública que nos afecta a todos. Sin embargo, en tiempos recientes yo no he visto movilización policíaca tan brutal como la que yo vi cuando se escoltaban los camiones de la empresa privada AES al vertedero de Peñuelas, helicópteros, policía montada, policía motorizada, policía de fuerza de choque, que es ahora operaciones tácticas, lo que son los policías municipales, los policías estatales, o sea, una movilización que si se fuera a cuantificar en dinero, fue una inversión millonaria para proteger los camiones de una empresa privada que quería depositar cenizas tóxicas en una zona donde la comunidad estaba organizada y estaba exigiendo que se cumpliera, incluso en aquel momento, recordarás, con una resolución, una ordenanza que se había aprobado, impulsada por el legislador del PIB, que en paz descanse, Pepe Hernández, que se había aprobado y que pues, de nuevo, en violación de lo que eran las aspiraciones del pueblo de Peñuelas y de la comunidad. Ahí estaba la policía por órdenes del gobierno sirviendo de guardaespaldas de una empresa privada contra el pueblo. O sea que las experiencias que se han vivido, el país tiene que reflexionar en función de qué están los gobiernos. Están en función de defender al país, de defender sus mejores intereses, de dejar un pueblo que esté protegido de cara al presente y futuro, ¿verdad? Futuras generaciones que crezcan en un país saludable, ambientalmente protegido, o van a ser los gobiernos de turnos rojos y azules los que van a continuar sirviendo de protectores de intereses privados en contra de los mejores intereses del pueblo. O sea, estas son reflexiones importantes porque no son teóricas, se han vivido y se han vivido crudamente. Que se han vivido. Cenizas de carbón, los cafés de mi Peñuela, las
Y continuamos con este episodio número 22 de la segunda temporada de Agenda Ambiental, y queremos enviarle unos saludos a Emilio Meléndez, que está conectado a través de la página de Facebook Live, y a Francisco Quiñones, y un saludo especial a los compañeros y compañeras del Campamento contra la Ceniza y la Casa Tallagüeña, que están reunidos escuchándonos a través de la radio allá en el barrio C. Boruco de Peñuela. Y continuamos con la entrevista al compañero Juan Dalmau Ramírez. Juan, bienvenido nuevamente a esta sección. Saludos, Nolo, un placer escucharte y me uno a tus saludos a gente tan buena. Ok, mira, Juan, cuando estábamos en la pausa comercial nos estábamos, ¿verdad? Comentando, Víctor y yo, sobre la vigencia que tienen estos proyectos que se fueron radicados mientras tú estuviste en el Senado, que atendían directamente el problema de la crisis climática en Puerto Rico, los cambios, con la cuestión de los cambios en las condiciones climáticas a nivel global, y la cuestión de la moratoria en la construcción de las costas, ¿no? Mira, una eventual candidatura de usted a la gobernación de Puerto Rico lo pone en una posición de poder llegar a ser el próximo gobernador de Puerto Rico, y en ese sentido nos gustaría saber, y que el público que nos está escuchando pues se entere de cómo se van a tratar estas iniciativas que fueron generadas bajo la legislatura y que por años han sido engavetadas, ¿no? Y eso atendiendo la crisis que estamos viviendo hoy en día, que se está dando todo esto de la crisis climática, el aumento de los niveles del mar, y lo tan importante que es administrar responsablemente los desarrollos que se vayan a hacer, ¿no?, en el área cercana a las costas de Puerto Rico. Juan, coméntanos. Así es, mira, yo primero creo que el rol del tema ambiental en el programa de gobierno de Patria Nueva, que más que un programa de gobierno es un mapa de ruta hacia dónde debe dirigirse Puerto Rico y cuál debe ser la ejecución del gobierno. Y rápidamente digo esto como una zapata de lo que es ese proyecto de país de Patria Nueva. Y es que básicamente la ejecución de los asuntos de gobierno tienen que responder al respeto a la dignidad humana y a la protección de los derechos humanos. Las Naciones Unidas considera la protección ambiental como uno de los elementos esenciales de la vida humana, y por lo tanto como un derecho humano, porque como planteé anteriormente, está atado al tema de la protección ambiental, particularmente ante la crisis climática y los abusos del ser humano al planeta Tierra. Está atado el tema de la salud, porque, por ejemplo, hemos visto que donde se ha abusado el ambiente ha habido mayores incidencias en condiciones de salud como cáncer, como condiciones respiratorias, como condiciones en la piel. Eso ocurre en estudios que se han hecho en comunidades aledañas a, por ejemplo, la empresa carbonera AES, pero podemos ir a los informes que se hicieron cuando se hacían los bombardeos en Vieques. Los niveles de cáncer en los niños eran mucho más altos, duplicaba el del resto de los municipios del archipiélago de Puerto Rico. Lo que tiene que ver con el tema de las costas, hemos visto también cómo con la medida en que se ha ido erosionando la zona del litoral, en esa medida también se amenaza la vida y seguridad y propiedad de personas que viven en la zona, porque no se ha cuidado adecuadamente la construcción y el abuso en esa zona. Mira, yo recuerdo, para entrar al tema específico de las costas, yo recuerdo después de María no había comunicación telefónica, tú lo recordarás también. Yo junto al liderato del partido y yo nos tiramos a los distintos municipios para tratar, aunque fuera personalmente, de tener contacto con nuestro liderato local para que se hicieran disponibles en los procesos en las comunidades para la respuesta inmediata, los que estuvieran adultos mayores solos, personas enfermas, niños que necesitaran o personas que necesitaran asistencia en ese proceso de enfrentar el resultado de María. Y recuerdo haber visitado Rincón, entre el montón de pueblos que visité por un periodo de 3 semanas. Y recuerdo que la legisladora municipal del PIB en Rincón me llevó a un área que es el sector Córcega, particularmente en aquel momento, estamos hablando en el 2017, me lleva a esta zona de Córcega que me quería enseñar algo, y cuando me lleva casualmente al edificio que años después se convirtió en tema de discusión pública, que es el de Sol y Playa, porque con la realidad de lo que ocurrió con María
el mar invadió todo lo que era el área de la piscina, de ese complejo, porque era una piscina que básicamente casi habían construido encima del mar, ocupaba un área de la zona marítimo terrestre, lo habían hecho en violación de lo que es las regulaciones ambientales. Y yo dije, oye, pero ¿a quién se le ocurre hacer semejante cosa? Porque lo que hay es que ver lo que está ocurriendo con respecto a la erosión costera. Esto es una irresponsabilidad, además que menoscaba el derecho de los ciudadanos de disfrutar de sus playas. Bueno, pues sí, para mí era sorpresa que lo hubiesen hecho. Luego, cuando comienzan el proceso de reconstruir la piscina donde mismo estaba, yo dije, no, bueno, pues es que esta gente no es rehabilitable. Ellos piensan que esa playa es de ellos, les toca a ellos y que más nadie puede entrar. Y de ahí se dieron las dinámicas. Pero así se pueden decir mil ejemplos. En el propio Rincón querían hacer un condotel en donde se iba a afectar áreas de cuerpos de agua que son importantes para ambientalmente proteger esa zona. Así ha ocurrido en tantos otros sitios. Para mí es importante, como gobernador, yo impulsaré una política pública ambiental responsable y en el tema específico de las costas, no solamente una moratoria inmediata a la construcción en la zona del litoral, sino que además hay que comenzar una revisión profunda de lo que sería una ley de costas con una nueva zonificación de la zona marítimo terrestre para proteger vida, salud, propiedad y lo que debe ser el disfrute de nuestros recursos naturales y ambientales. Y eso va de la mano, no solamente con que se presente legislación, eso es parte importante del proceso, pero también de garantizar la ejecución y el cumplimiento, porque aquí el problema ha sido, ¿no?, una de las cosas que yo como gobernador pienso incorporar, es que quienes ocupan posiciones en las agencias reguladoras y fiscalizadoras, en lugar de ser personas que se hayan ganado el respeto por el mérito, por el conocimiento, por la experiencia en las áreas en donde están llamados a ocupar el cargo, entiéndase, por ejemplo, en el caso del Departamento de Recursos Naturales o lo que puede ser, por ejemplo, la Junta de Planificación, en lugar de ser personas que cumplan con mérito para ocupar esos cargos y que en ocasiones tendrán posiciones que pueden ser distintas a la del gobierno, pues para eso están esas agencias, para regular y fiscalizar desde su conocimiento pericial. Pero ¿qué ocurre aquí? Que tan pronto llega un gobierno de turno, designan a la persona que fue la que dirigió determinada recolección de fondos para un candidato, o que es una persona que es un activista político, o que es una persona que es del grupo íntimo de los que son los amigos, parientes y dolientes del gobernador. Bueno, pues eso lo que garantiza es lo que me ocurrió a mí, y vi que está contigo, lo recordará, cuando nosotros hicimos las vistas públicas, la comisión en el Senado, la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, quien único se opuso a la medida de la moratoria en las costas fue el Departamento de Recursos Naturales. Todos los demás que comparecieron favorecieron la medida, al punto que la comisión presidida por un senador PNP le emitió un informe positivo a la medida, aún en contra de lo que había sido la posición de Recursos Naturales, porque obviamente venían con una agenda de defender a los explotadores del medio ambiente. Y por lo tanto, una de las cosas que yo creo, además de la legislación que hay que impulsar, además de la reglamentación que se tiene que aprobar por las agencias, es que haya personas a cargo de que la ejecución del cumplimiento de esas leyes y reglamentos sean personas vinculadas y con una experiencia y además con una garantía al país de seriedad ante el manejo de estos temas. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Bueno, Juan, y también podemos, ¿verdad?, traer el ejemplo de lo que pasó precisamente con los huracanes y los terremotos en Puerto Rico y quizás también con la pandemia, donde precisamente había gente en puestos de liderazgo de la agencia que no sabían literalmente lo que estaba haciendo porque no había un plan de respuesta inmediata ante emergencia, un plan nacional. Y lo que vimos fuera un montón de agencias de gobierno que estaban cogiendo como gallinas sin cabezas, que no sabían qué hacer. Entonces, esa primera respuesta entonces es que tuvo que recaer sobre las comunidades, el peso de ser los primeros respondedores y de alguno que otro alcalde. Eso es algo que es inconcebible en algo que se llame gobierno. Así es, y mira, nosotros cuando yo fui senador, y es algo que está en el programa de Patria Nueva,
lo habíamos trabajado junto a Víctor Alvarado y otras personas. Nosotros habíamos incluido un capítulo completo sobre el tema de respuesta a emergencia y lo que debe ser el tema de resiliencia, que a veces el término se utiliza mal. Resiliencia no significa que el gobierno no tiene responsabilidad, significa que el gobierno tiene que ser un principal promotor del fortalecimiento de organización comunitaria al momento de responder a lo que son estos procesos de desastres naturales. Y entonces, aquí en Puerto Rico existió hace muchos años. Yo lo recuerdo, aunque yo era pequeñito, yo era muy jovencito, pero yo recuerdo, antes de que empiece a sacar la edad, yo recuerdo la defensa civil que se organizaba en las comunidades, que había unos líderes que tomaban unos talleres, que cuando venían fenómenos atmosféricos visitaban la comunidad, orientaban, había centros de acopio. De hecho, las escuelas servían como los centros comunitarios en caso no solamente para tener refugiados, sino también para que ahí se hiciera acopio de suministros y material necesario en respuesta a una crisis. Pues se desmantelaron las escuelas, se desmantelaron las comunidades escolares, esos centros terminaron abandonados y se centralizó al eliminarse la defensa civil, se centralizó toda respuesta, que cuando llegó María estaban más pendientes a cómo iban a guisar con los fondos que llegaran y los fondos que se asignaran de Puerto Rico, a cómo iban a responder a esas comunidades. Y como tú señalas, María demostró que nosotros mismos nos podemos defender y proteger, pero el gobierno no puede ser un obstáculo, ni puede centralizar estos procesos de respuesta. Y propusimos que hubiese un plan nacional de respuesta, donde su primera fase es a nivel comunitario, luego a nivel municipal, luego a nivel regional, y que el gobierno central sea un indispensable promotor de que los recursos necesarios y el apoyo necesario se le brinde a las comunidades, municipios y regiones. Pero eso no es lo que se hace, porque lo que están pendientes, los buitres que revolotean ante las tragedias de los pueblos, es cómo van a guisar y cómo se van a enriquecer de lo que es precisamente el desastre de un fenómeno como el que vivimos con María, pero luego se vivió en los temblores y luego se vivió en la pandemia, que vimos cómo habían suministros perdidos en unos almacenes, vimos cómo se estaban comprando pruebas fatulas millonarias por parte de personas allegadas a la entonces gobernadora Wanda Vázquez. O sea, aquí hay personas que cuando viene un desastre lo que están pensando es cómo llenan los bolsillos, no cómo atienden a la gente. Y por eso es que la respuesta tiene que ser en manos de la gente, las comunidades, los municipios, las regiones. Esa es la forma en que se responde a un nivel de esta naturaleza cuando se enfrentan fenómenos y tragedias como las que vivimos con María y que hemos vivido posteriormente. Bueno, y regresamos aquí rapidito también. Enviamos saludos a Angie Torres Franqui de María Fon, que está por ahí conectada. Doralisa Vera González desde Guayanilla, que también nos envía un saludo aquí al programa de Juan. Lourdes Rivera de Ponce y nuestro amigo Justiniano Díaz Maldonado de aquí de Ponce también, que están conectados. Bueno, Juan, aprovecharme, uno a tu saludo, y a Justiniano le envío un saludo particular. Seguro. Por razones de calendario no pude estar con él, con Ariel y con el grupo de profesionales de la salud que estaban manifestándose para mejores condiciones laborales en el auxilio mutuo, pero mi solidaridad completa. Allí estuvieron María de Lourdes Santiago, Denis Márquez, el apoyo del PIB es siempre con aquellos que, además de ser ejemplo al momento de responder en momentos de crisis, pero hay que decirlo, no están en las condiciones adecuadas laborales, y a Justiniano y a todos los que como él dan esa batalla para mejores condiciones, particularmente los profesionales de la salud, que cuando la pandemia todo el mundo, los medios de comunicación se pasaban diciendo que esa era la línea de primera respuesta, y ahora que tienen condiciones tan paupérrimas de trabajo, bueno, pues entonces no se les da la atención que merecen, así que el PIB siempre con ellos. Seguro que sí. Bueno, Juan, tu viaje reciente a Washington removió pasiones descontroladas en algunas personas y mucha alegría y esperanza en otros. Tan es así que lograste reunir en la misma cancha del desespero a Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló, Gregorio Matías y Ramón Rosario. Imagínate, eso es un Dream Team de la fuerza negativa.
¿Quién nos puedes hablar de esa experiencia allá en Washington, ¿verdad? Los temas que tocaste, algunos con los congresistas, y qué hablaron allí? Así es, mira, yo estuve hace un par de semanas en una serie de reuniones con congresistas, con funcionarios de alto nivel en el gobierno federal, con personas que son líderes de organizaciones en la diáspora o figuras de personas que están muy activas en la diáspora. Y básicamente te puedo decir lo siguiente. En primer lugar, y no soy yo el que lo dice, se lo dijo, y esto lo publicó Sandra Rodríguez Coto como parte de un artículo que le comunicó una persona que tuvo información de las reuniones de primera mano, que para los congresistas en términos generales esa presencia de lo que yo fui a plantear fue un respiro refrescante ante lo que siempre han sido las actitudes de los gobiernos rojos y azules de ir con el lomo doblado, la mano extendida, pidiendo una limitita por el amor de Dios. En mi caso, como dijo la persona, de nuevo, no lo digo yo, lo dijo la propia persona, que está vinculada a esos círculos de poder en los Estados Unidos, lo que dijo fue, Juan Dalmau vino a plantear propuestas y soluciones. Y eso es algo que es un paso importante para contrastar lo que ocurre con los gobiernos de turno. Fíjate cómo en el día de ayer se anuncia que los fondos que se utilizarían o se asignarían para placas solares, el gobierno no va a ver ni un centavo de eso ni los va a manejar, y es porque de verdad saben que aquí cuando se asignan fondos, como hablamos ahorita en el contexto de lo que son las tragedias que sufre Puerto Rico con los fenómenos naturales o con fenómenos atmosféricos, pues saben que está la lista de los buitres que están buscando enriquecerse. Así que ese es un ejemplo del contraste. En términos de los sustantivos de mi mensaje, bueno, primero yo buscaba establecer puentes de diálogo con congresistas, con personas que tienen posiciones clave en comisiones legislativas federales con jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico, precisamente para que ese diálogo sirva, número uno, para impulsar un proceso serio de descolonización para Puerto Rico, que sea democrático, que sea inclusivo entre fórmulas no coloniales y territoriales, pero que también el Congreso de los Estados Unidos tiene que hablar sobre viabilidad o no viabilidad de alguna opción, responsabilidades, obligaciones, la transición de cada una de ellas y las que estén disponibles para el pueblo de Puerto Rico, que el pueblo de Puerto Rico escoja en su momento. Y además de ese tema, pude conversar sobre el tema ambiental en Puerto Rico, vinculado también al tema de lo de la Ley 22, porque no solamente es que ha habido esa dejadez de parte del gobierno en el cumplimiento de lo que es la protección de nuestros recursos naturales y ambientales, sino que además, con el fenómeno del tema de la Ley 22, hemos visto la proliferación de la intención de estos empresarios estadounidenses buscando privilegios contributivos, construyendo condoteles, hoteles boutique o estructuras que atentan contra precisamente lo que estabas mencionando ahorita, lo que puede ser zona marítimo-terrestre, pero también, además de la zona de la costa, la zona de reservas naturales, de reservas agrícolas. Así que todo esto fue parte de los planteamientos, y yo te puedo decir que fue una agenda cargada, pero fue una agenda muy provechosa, tanto así que, como tú dices, y yo me río, porque la reacción del liderato del Partido Popular y del PNP fue casi de indignación, porque Juan Dalmau estaba en Washington con congresistas, con funcionarios federales, como si se supone que el independentismo no pueda ir allí a plantear con seriedad, con la fuerza moral que representa el historial del independentismo, ir a plantear asuntos bilateralmente, de tú a tú, no de una forma sometida ni de una forma en donde lo que se va a pedir, pero nunca asumir responsabilidades y además a presentar un proyecto en el tema económico, de autosustentabilidad económica, no de dependencia suprema y absoluta. Así que fue una gran faena, al punto que, como señalaste, al par de semanas había un precandidato del Partido Popular ya dando tumbos por algunos pasillos por allí, tomándose fotos, que después resultó que era que le tenían una actividad de recolección de fondos a ese funcionario federal con el que se tomó la foto aquí en Puerto Rico. Y además entonces, pues vimos que el gobernador y otros personajes de ingrato recuerdo, pues se encontraban esta semana también tratando de
de ocupar un espacio allí. Pero el contraste es claro y en eso los congresistas y las figuras de claves en el gobierno federal están muy claros. Bueno, en los últimos 3 minutos que nos falta, hay muchas personas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico atentos a qué va a ocurrir finalmente con la posibilidad de que el Partido Independentista haga una alianza o acciones concertadas, ¿verdad?, con el Movimiento Victoria Ciudadana y sabemos que tenemos muchas coincidencias en el asunto ambiental. Hemos estado trabajando cosas en conjunto en Senado de Cámara y en la calle también. Y queríamos en estos 3 o 2 minutos ¿en dónde estamos en este momento con ese proceso? Y cuándo podríamos tener ya, ¿verdad?, como que más claro ya finalmente cómo es que se va a hacer este proceso de alianza o de acciones concertadas. Bueno, mira, en primer lugar, este es un proceso que no se trata de una fusión. Así que en este proceso de lo que se trata es que cada institución política mantiene su propia identidad, porque no somos proyectos políticos idénticos. Lo que sí somos proyectos políticos que compartimos en muchas instancias visiones comunes. Tú mencionas el medio ambiente, lo hay en el tema laboral, lo hay en el tema de la Universidad de Puerto Rico y la educación pública, la defensa del magisterio. Así que hay puntos comunes que nos pueden llevar, aún manteniendo nuestra propia identidad, a poder apoyarnos mutuamente en candidaturas puntuales. En este momento nos encontramos impugnando en los tribunales lo que es la prohibición de la coaligación. La coaligación, para quienes nos escuchan, es que en Puerto Rico, históricamente, no solamente el siglo pasado, sino a principios de este siglo, se permitía que 2 o más partidos políticos postularan un mismo candidato o una misma candidata a un puesto particular. De hecho, yo uso el ejemplo porque así lo hice en televisión y lo han utilizado en otros foros. Luis A. Ferré en el 1948 corrió como comisionado residente, no por 1, no por 2, por 3 partidos políticos, por el Partido Republicano, por el Partido Socialista y por el Partido Reformista. Eso se permitía cuando había un pacto político. Así que nosotros estamos diciendo que prohibir la coaligación atenta contra la libertad de asociación y atenta contra el derecho del elector a tener la más amplia oportunidad y opciones al momento de votar. Si no triunfáramos en los tribunales, que es donde se encuentra en estos momentos y que es un pleito que estamos llevando conjuntamente Victoria Ciudadana y el PIB, bueno, pues entonces tendremos que buscar formas de, dentro de los límites de la ley, que se logren apoyos mutuos a candidaturas de nuevo puntuales, que sea un paso necesario e importante para que el elector democráticamente finalmente elija si apoya o no apoya ese tipo de entendido electoral, y además de eso, que eso sea un paso determinante de cara al futuro, para que en estas elecciones se pueda superar ya este bipartidismo que tanto daño le ha hecho al pueblo de Puerto Rico y que creo yo que después de las pasadas elecciones tiene sus días contados. Bueno, Juan, pues gracias por haber estado en nuestro programa hoy aquí en Agenda Ambiental. Gracias por lo que estás haciendo por este país. Obviamente hay muchas personas dentro del Partido Independentista y fuera del Partido Independentista que están muy esperanzados, ¿verdad?, en estas gestiones que se están haciendo. Y nos seguiremos viendo en el camino. Claro que sí, gracias a ti, Víctor, gracias, Nolo, y a mis amigos y amigas de Peñuela, nos vemos en un rato. Seguro que sí. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mañana, especialmente también a Iris Vélez de Villalba, que nos envió un saludito. Nosotros regresamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en otro episodio más de Agenda Ambiental, donde la voz de nuestras comunidades tiene su espacio. Saludos, Nolo, y buen día y sábado a todos.